Hola amigos de Cinema Critic, soy aquí de vuelta Emilio con suéter y hoy les voy a hablar de Benedetta, la nueva película de Paul Verhoeven. Tu dois faire des aveux complets. Renonce à ta vanité. Avoue! Así es, ya había dejado descansar un poquito este canal, tiene que ver porque ando ahorita en un diplomado que acabo justamente en agosto, pero he tenido posibilidad de ver algunas películas del Festival de Cannes y pues no me podía esperar a hablarles en este formato especial de Benedetta de Paul Verhoeven. Es una película que estaba leyendo que se ha estado trazando. Originalmente quería estrenarla en el Festival de Cannes del 2019, pero Paul Verhoeven tuvo un incidente por lo que se retrasó un poco la película. Luego en 2020 no hubo Cannes y bueno, ahora que por fin el festival se pudo llevar a cabo en 2021 la presenta y es una película que ha causado mucho escándalo y pues veo por qué. Creo que es una película que lo amerita, incluso siendo alguien que ha visto cine ya muy provocador, como podría ser Saló, Los 120 días de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, o incluso bajo el parámetro de alguna película de Luis Buñuel, como lo podría ser El discreto encanto de la burguesía. Sigue siendo una película provocadora bajo estos parámetros. De hecho es una película que si viera en una sala Federico Fellini, Luis Buñuel y Pasolini justamente, serían cineastas que seguramente ovacionarían la película con lágrimas en los ojos, ¿no? Recordando que Fellini ha hecho sátira de la iglesia en Roma, Buñuel de la sexualidad y de la propia iglesia en Bella de Día, en El Ángel Exterminador, en Viridiana, y Pasolini, pues ya lo dije, en Los 120 días de Sodoma o en su trilogía de la vida. Aquí parece ser que Paul Verhoeven quería llegar a ese nivel de transgresión de estos trabajos ya mencionados y a mi parecer lo logra. La película tiene como base un libro llamado Actos Inmodestos, la vida de una monja lesbiana, escrito por Judith C. Brown, y bueno, ya desde el título de esta fuente pues ya nos podemos dar ante qué tipo de película nos enfrentamos, ¿no? Benedetta trata sobre una monja que desde niña es dejada en el convento para profesar su fe y cuando ésta se vuelve adulta empieza a tener una conexión bastante carnal con apariciones que ella tiene de Jesucristo. Pero aparte, ya cuando ella es adulta, ingresa una nueva monja llamada Bartolomea, que pues con ella va a empezar una relación también bastante carnal, ¿no? Entonces ya desde aquí se nos plantean elementos como muy escandalizadores, ¿no? Como por ejemplo que vamos a ver la figura de Jesucristo perder la solemnidad completamente y esta relación carnal que menciono con Bartolomea pues justamente hace un paralelo con esta relación que tiene la propia monja con Jesucristo, pero también pues recordando un poco incluso la canción de Ariana Grande, God is a Woman, pues justamente más o menos por allí se puede ir la idea de cómo se va a transfigurar la imagen religiosa en esta película. A mí me pareció muy interesante por dos cuestiones, una película muy lograda por dos cuestiones. La provocación no se queda en un acto fortuito, a mi parecer tiene un fin último que ahorita mismo voy a mencionar, pero también es una provocación que sí es exitosa. Yo soy alguien católico, tal vez ya lo sepan, tal vez no, pero yo sí me tuve que persignar unas 5 veces viendo la película porque verdaderamente me escandalizaron las imágenes que vi. Sin embargo, me hizo pensar un poco en algo que dice un filósofo llamado Slavoj Žižek, que él es alguien que menciona que somos una sociedad que actualmente hemos perdido la espiritualidad y no pensándolo en una forma religiosa, sino que verdaderamente cada vez perdemos autenticidad como personas, cada vez estamos más alienados en parámetros políticos o incluso progresistas, conservadores. Entonces cada vez tenemos opiniones menos personales y estamos en menos contacto con la divinidad verdadera. Que, por ejemplo, quien conozca la teoría de Tarkovsky en libros como Esculpir el tiempo sabrá que esta espiritualidad se puede lograr a través del arte, ¿no? Pero en realidad cada quien tiene distintas formas de conectarse con su propia espiritualidad. Y de eso es lo que habla Benedetta a través de conceptos muy contradictorios y a través de conceptos muy blasfemos, ya desde el puro hecho de que vemos que es un convento de monjas donde ocurre un romance homosexual. Pero ese es el punto de partida de la película. De allí la película va de menos a más y de verdad que cuando lleguen al clímax de la película es verdaderamente impresionante el nivel apocalíptico y violento que logra la película. Esa es otra de sus virtudes. Es una película que uno no sabe para dónde va.
También eso es muy bueno porque al principio yo sentí que la película divagaba un poco, y es verdad, de repente la película es muy sexual en su inicio, pero pues parece que no va a ningún lado, y ya en su segundo acto se compensa mucho con esta cuestión de la espiritualidad que yo menciono. Se hace mucho una mofa hacia las autoridades eclesiásticas, que hay que recordar que en la etapa media e incluso en la moderna, y bueno, todavía incluso en la contemporaneidad, la iglesia está muy pervertida, ¿no? Hay actos de corrupción, de sexualidad que tienen impunidad y que son como muy silenciados, ¿no? Entonces, bajo esa realidad de la iglesia, la película hace una sátira y, ante todo, una ridiculización. Es aquí donde yo recuerdo a Fellini. Hace una ridiculización muy extrema de las autoridades eclesiásticas, particularmente a través de un personaje que es el nuncio, que interpreta Lambert Wilson, que tal vez lo recuerden algunos por Matrix. A través de lo profano, a través de lo satánico, este personaje de Benedetta, a través de lo incorrecto, del deseo carnal, Benedetta logra una espiritualidad auténtica a tal grado que ella va a terminar siendo un personaje con todo y lo satánico, con todo y lo perverso, va a terminar siendo un personaje mucho más espiritual y con mayor comunión que lo que sería, por ejemplo, el personaje de Nuncio. Vale mucho la pena contrastar este personaje que interpreta Charlotte Rampling, de La Madre Felicita, el Nuncio de Lambert Wilson y la Benedetta de Virgin Efira. Entonces les digo, a mí me parece una película muy lograda. También creo que algo que se tiene que decir es que tiene un tono muy único. Paul Verhoeven es un director que ubicamos mucho por hacer películas de ciencia ficción como Robocop, Total Recall, o también thrillers como Él y como Bajos Instintos. Sin embargo, esta película se emparenta más con la película de Él, que es una película que ya también tenía como una estructura un poco absurda en cierto punto de la película, pero que pues igual era potente. Solo que pues la película de Él se siente mucho más tímida, se siente mucho más conservadora en comparación de lo que termina siendo Benedetta. No digo que sea mejor Benedetta, simplemente que, o sea, el nivel de absurdo no tiene comparación. En Benedetta la imaginación de Verhoeven se desata y me recordó un poco a la película Juana de Arco, a las dos que hizo de Juana de Arco el director Bruno Dumont, que son películas que son totalmente ridículas, que son películas que exploran la vida de Juana de Arco a través del musical. Digamos que ese nivel de absurdo es un poco el que maneja Paul Verhoeven. Estas visiones que tiene Benedetta de repente caen en lo Buñuel, en esto que de repente son muy oníricas, pero oníricas que terminan siendo jocosas, en un terreno inesperado, muy violento muchas veces. Ahí es cuando se nota más su toque transgresor de las películas que ya mencioné. Y dentro de estas visiones que nos va manejando Verhoeven, de repente son visiones que dejan de ser oníricas y se empiezan a pasar a lo real, y es ahí cuando la película nos agarra desapercibidos a cualquier espectador, ¿no? Entonces a mí me pareció una experiencia interesantísima. Me imagino que más allá de la cuestión de escandalizar, también es una película que tal a lo mejor no va a cuajar en muchos sectores del público, particularmente por esto del tono que es como muy extremo. Sin embargo, creo que yo personalmente lo puedo apreciar. Personalmente creo que prefiero experiencias más como El Faro, por ejemplo, que El Faro es también una película que de repente se descarrila, pero sin embargo como que igual uno le encuentra más coherencia en su discurso y en su metáfora. Sin embargo aquí, aunque se descarrila mucho más la película de Benedetta, al final, pues por lo que pudieron escuchar de mi análisis, yo también le encontré un punto de coherencia y se me hizo muy interesante, más porque yo soy alguien que está muy interesado en lo que es lo espiritual, incluso si va en contra de mis creencias o de lo que yo respeto, ¿no? El cine es, más cuando hablamos de cine surreal, el cine llega a ser muchas veces profano y llega a ser muchas veces provocador e incómodo, ¿no? Entonces esta película logra todos estos puntos y por eso a mí me pareció una experiencia muy destacable. Dicen que tal vez podría ganar la Palma de Oro. Para cuando estoy grabando esto todavía no se sabe. Yo le veo buen chance y creo que sería una Palma de Oro muy interesante, además tomando en cuenta que este es un festival que ha premiado cineastas como Luis Buñuel justamente. Pero entonces ya veremos, ¿no? Por lo mientras es una película que yo recomendaría más si te gusta el trabajo de Verhoeven o de estos tres cineastas que yo mencioné al inicio: Fellini, Buñuel, Pasolini. Y por eso Paul Verhoeven hace un trabajo muy osado en ese sentido al tratar de equipararse con estos cineastas, y a mi parecer queda bastante bien librado en su intento. Por eso es que yo a esta película le doy una calificación de 4 estrellas y media. Y bueno, pues muchas gracias por haber escuchado esta crítica especial, que sí la estoy haciendo con bastante anticipación, por suerte. Tuve la oportunidad de verla con anticipación. Pero bueno, espero ya pronto retomar esto del Rincón Cinéfilo ya con la
Constancia, que lo estaba haciendo al inicio del año. Y allí nos estamos viendo en el próximo video de Cinema Crítica. Buena vida.